tal, amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos a este programa, Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que estén aquí conmigo, acompañándome en este programa. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Les recuerdo que estamos en redes sociales, estamos transmitiendo a través de la señal de www.valoraradio.org. También estaremos transmitiendo a través de Facebook Live en la página de Valora Radio y también de forma simultánea en la página de este programa, Soldados de Dios, también en Facebook. Ahí nos pueden encontrar. Gracias de verdad por estar aquí acompañándome el día de hoy. Hoy tenemos un tema muy interesante, es un tema teológico, es un tema dogmático, pero tiene mucho sentido hablar de este tema porque la semana pasada se transmitió por Valora Radio el programa con respecto al purgatorio según la novela de Dante, de la Divina Comedia. Generó mucha expectativa, también generó algunas dudas y algunas preguntas, entonces decidí hacer este programa para darle continuidad a lo que vimos la semana pasada, que fue el purgatorio según las visiones de Dante Alighieri en su escrito, en su poesía llamada La Divina Comedia. Había una necesidad entonces de platicar de este tema, pero desde una visión católica, desde una visión dogmática, de una visión teológica, comprender por qué la Iglesia cree en este dogma, cree firmemente en la existencia del purgatorio y sobre todo comprender cuáles son los fundamentos en la Escritura, en la historia de la Iglesia, en la tradición obviamente, y también los razonamientos teológicos que nos llevan a concluir la existencia de un purgatorio y cómo el purgatorio forma parte de la misericordia divina, forma parte de la justicia divina, que esos son los dos conceptos que no debemos olvidar nunca. La misericordia de Dios va siempre unida a su justicia. No podemos hablar de Dios misericordioso sin hablar del Dios justo. Y debemos entender que la justicia significa, en términos generales, darle a cada quien lo que le corresponde. Muchas veces creemos que el concepto de justicia implica un castigo nada más, es decir, una acción vindicativa. Hiciste algo malo, te voy a castigar. Para eso es la justicia. La justicia también opera en lo positivo. Es decir, cuando alguien hace algo bueno, es justo que esa persona sea recompensada por esa acción buena que ha realizado. Esto también es parte de la justicia, no solo castigar, también premiar. Y esto es parte de la reflexión teológica a la cual nos lleva el estudio del dogma de fe llamado purgatorio. Lo primero que tenemos que analizar cuando hablamos del purgatorio es definirlo. Se define como un estado temporal en el cual un alma de una persona que ha sido salvada, no de los condenados, sino de los salvados, es un estado del alma de los salvados en los cuales ellos realizan un proceso de purificación, un proceso purgante para poder estar dignos ante la presencia de Dios. Es un proceso, un camino de autoperfección del ser humano en las virtudes y en el amor de Dios para llegar al cielo. Muchas personas creen que esto es una segunda oportunidad. No, el purgatorio no es una segunda oportunidad, sino que es parte inherente a esa única oportunidad que un penitente tuvo para decirle sí a Dios antes de su muerte. Recordemos esto y esto es muy importante, no se nos debe de olvidar. En el purgatorio solo hay personas santas, personas que han sido ya meritorias de la salvación de Dios, no están los condenados. ¿En el purgatorio se perdonan algunos pecados? Sí, pero solo los pecados leves, no los pecados graves. Si una persona tiene un pecado grave, la única forma en la que esta persona puede alcanzar el perdón de Dios es a través de la confesión. No hay más. Una persona que está en el purgatorio llega ante la presencia de Dios, llega ante su juicio personal en estado de gracia. Pero no significa que ya esté listo y preparado para ese encuentro personal con Dios en el cielo. Tiene que pasar por un proceso especial de purificación que le permite a esta persona ser digno ante la presencia de Dios. Eso es el purgatorio, es ese estado temporal en el cual un alma se perfecciona para estar digno ante el encuentro de Dios, pero solo las personas que han sido salvadas por la misericordia divina. Los condenados no llegan al purgatorio, que quede claro, esto es muy importante comprenderlo. Solo los salvos están en el purgatorio. Y otra cosa importante, si recordarán, siempre hemos hablado de los tres niveles de la iglesia. La iglesia triunfante, que son aquellos que ya están en el cielo. La iglesia purgante,
que son precisamente las almas del purgatorio y la iglesia peregrina. Nosotros, los que estamos todavía en este mundo temporal. Entonces nosotros tres, en estos tres niveles, conformamos la iglesia de Dios. Existe una unidad a través del cuerpo de Cristo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo por su gracia y por sus méritos salvíficos en la cruz. Bien. Debemos entender esto primero. Independientemente de todas las controversias que han existido a lo largo de los años con respecto al purgatorio, que han sido muchísimas, una de ellas se dio con la iglesia griega, por ejemplo, allá por el siglo XI, cuando se dio el gran cisma de Oriente. Nuevamente se retoman las controversias en el siglo XVI por culpa de Lutero y toda la reforma protestante. Y últimamente también se han dado unos fuertes debates con respecto al purgatorio, pero es por la gran cantidad de sectas que existen. Es decir, por decirlo de alguna manera, las semillas de la reforma del siglo XVI están resurgiendo en la gran cantidad de sectas que existen en todo el mundo y por todos lados. Son tantas y tan diversas que es un poco difícil darle seguimiento a cada una de ellas. Por lo tanto, hablamos de ellas de una manera muy general, muy genérica. Y no existe ninguna que crea en la existencia del purgatorio. Y es un tema de conflicto muy constante entre ellos y los católicos. Por eso consideré importante realizar este tema el día de hoy. Porque es necesario que nosotros como católicos conozcamos con la perfección lo que son nuestras creencias y en especial lo que significa el purgatorio. Y no solo para creerlo, sino para actuar en consecuencia. Nosotros tenemos la obligación, como parte de esta unidad de la Iglesia, ofrecer nuestros propios méritos también por las almas del purgatorio. Todos ustedes cuando han ido a misa han escuchado claramente al sacerdote decir que él ofrece esta misa por las benditas almas del purgatorio, porque son parte de la iglesia. Y estas almas, ya salvadas, están en un proceso de purificación, un proceso purgante que los va perfeccionando para el encuentro con Dios. Eso es el purgatorio. No es un tercer destino. Solo existen dos destinos para un alma. Un alma, al momento de morir, hace eterna su decisión en el tiempo. ¿Qué significa esto? Una persona que está dispuesta a estar con Dios, que realmente quiere estar con Dios, que solicita su perdón a través de los sacramentos, que quiere verdaderamente tener ese encuentro con Dios en la eternidad, toma la decisión desde el tiempo, desde este espacio temporal en el cual vivimos nosotros. Esta decisión trasciende a la eternidad. Y esos son los que se van a salvar. Pero si en esta vida tú no diste esa decisión, no diste ese fiat a Dios, lo más probable es que te vayas a condenar. Y son los dos grandes destinos, infierno o cielo, no hay más. El purgatorio no es un tercer estado. El purgatorio es parte de ese tránsito del alma desde esta vida hacia el cielo. Ese tránsito, ese proceso de llegar al cielo puede ser largo, corto, no lo sabemos, dependerá de las acciones de cada persona. Y todo esto tiene un sustento bíblico. Eso es lo más importante del tema, comprender que esto no surge solo de una reflexión teológica de la Iglesia Católica a lo largo de los años, sino que verdaderamente está sustentado en la palabra de Dios, en la historia de la Iglesia, en los testimonios de los padres de la Iglesia, en los testimonios de los mismos fieles, como ahorita lo vamos a ver, y que toda esta creencia forma parte de la revelación divina dada por Dios, y que además es una forma lógica de comprender la operación de la misericordia y de la justicia divina. Pero antes de empezar, les recuerdo que Valora Radio necesita de su ayuda. Necesitamos que nos ayuden económicamente y también que nos ayuden con sus oraciones. En las transmisiones en vivo que se hacen a través de este canal, a través de Facebook Live, tienen ustedes la oportunidad de ayudarnos con un pequeño donativo a través de las estrellitas que aparecen ahí en Facebook. Cada uno de los videos ustedes tienen la oportunidad de donarnos estrellitas que al final de cuentas se convierten en una aportación económica que a través de Facebook pueden hacernos llegar ustedes a nosotros. Necesitamos de su ayuda para mantener estos canales abiertos, para mantener toda la infraestructura necesaria para crear los programas, de hacer las transmisiones en vivo y las transmisiones de los programas grabados. Necesitamos de su ayuda, de verdad. Su ayuda es importantísima para mantener a Valora Radio funcionando, poder darle un sustento a todas las personas que laboramos en esta estación y necesitamos de su ayuda. De antemano, gracias por su caridad, gracias por darnos esas estrellitas que representan no solo una ayuda económica, sino también sabemos que significan una oración de ustedes hacia nosotros. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Pues bien,
El purgatorio en la Sagrada Escritura. Existen una gran cantidad de versículos que tienen que ser analizados en su conjunto. Y este es el primer consejo que les puedo comentar con respecto al estudio del purgatorio. No podemos tomar versículos aislados, no es parte de la teología católica ni de parte de la reflexión teológica. El tomar versículos aislados y tratar de hacer tratados acomodados para que resulten lo que nosotros queremos creer. Debemos ser muy claros en esto. Nosotros no podemos tomar un versículo y con eso pretender justificar toda nuestra teología con respecto al purgatorio. No. Existen muchos versículos, existe toda una, ¿cómo lo podremos decir? Toda una enseñanza en la cual nos muestran la realidad de esto del purgatorio. Por cuestión del programa, por cuestiones de tiempo, solo voy a mencionar algunos, pero repito, no podemos tomarlos de manera aislada. No existe en la Sagrada Escritura la palabra purgatorio, pero sí existen las palabras como purificación, purgarse, redimirse, enmendar, justicia. Existe una gran cantidad de palabras que en sus enseñanzas generales, en toda la estructura, estudiando el todo de la revelación, nos da la certeza de la existencia del purgatorio. Ahorita vamos a analizar unos cuantos versículos simplemente para corroborar de que sí están sustentados en la Sagrada Escritura, que es lo más importante. Comprender que no es un invento de la iglesia para sacar dinero, para vender misas por los muertos, lo cual es completamente absurdo, sino que realmente es una creencia sustentada en la Sagrada Escritura. Y vamos a empezar con creo que es el más revelador en ese sentido. Es de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera carta. Está en el capítulo 3 del versículo 13 al 15. Dice así. Habla de una persona que ha fallecido y va al juicio personal. Y dice, un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, y ojo con lo que sigue, el obrero tendrá que pagar. Habla de pago. Se salvará, pero como si pasara por fuego. Palabra de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? San Pablo nos está hablando aquí de una persona que se ha salvado y nos da dos esquemas. El primero habla de que si la obra persiste, es decir, si los méritos de la persona que se presenta ante Dios persiste, subsiste o sobrevive a este fuego del amor de Dios, esa persona pasa directamente al cielo. Pero dice que si la obra queda dañada, queda destruida por ese fuego, la persona no se condena. Claramente dice que esa persona será salvada. Pero va a haber un tránsito a través del fuego. Y esto es el concepto fundamental del purgatorio. Ese tránsito de purificación del fuego que realiza cada persona para llegar al encuentro con Dios. Entonces está hablando de dos realidades de las personas que han muerto en gracia de Dios y que se presentan ante su juicio. Tu obra persiste, te vas al cielo. Tu obra queda convertida en cenizas, vas a pasar por fuego. Vas a pasar por un proceso especial de purificación que te llevará ante la presencia de Dios. Y eso es, como les digo, el purgatorio. Una purgación necesaria de las personas que han muerto en gracia de Dios, pero sin los méritos necesarios. Suena a lo mejor un poco contradictorio. Debemos entender algo. La salvación viene dada por Dios. Es como un boleto que alguien adquiere a través de la confesión, de los sacramentos, de una vida digna, etc. Yo logro tener en mi poder la gracia de Dios. Y ese es simplemente mi boleto de entrada al cielo. Pero no significa que yo ya cumplí con todos los requisitos para ir y presentarme ante el cielo. Tengo que llevar los méritos necesarios. Recordemos que lo que persiste en el cielo es el amor. Y esto no solo significa que las personas ahí viven el amor intenso, sino que también toda tu obra tiene que estar reflejada en el concepto del amor. Y repito, no es una segunda oportunidad. Solo las personas que han muerto en gracia de Dios llegan al purgatorio para un proceso especial de purificación. Como les decía, no es un invento, sino que es una verdadera necesidad del ser humano el pasar por este proceso. Todas las Biblias del mundo tienen estos versículos, no crean que son exclusivos de nosotros. Cualquiera que se ponga a estudiar este versículo, la primera carta a los Corintios, podrá encontrar esta enseñanza. Habla de una salvación, pero a través del fuego. Sabemos que la palabra purgatorio, como les había dicho, no viene en la Biblia. Tal cual no viene, no habla. El purgatorio es esto. No, no lo viene.
Sí viene la palabra purgar, purificarse, enmendarse y un montón de cosas. Pero esto no debe de asustarnos. Hay muchas otras palabras que no vienen en la Biblia y las creemos firmemente, como lo es la Trinidad, encarnación. Es decir, hay muchas palabras que existen dentro de la enseñanza de la Escritura sin venir escritas textualmente. Son palabras que nos han permitido a lo largo del tiempo mostrar la enseñanza divina de una manera que se entienda mejor. Es una forma en la cual el ser humano ha conceptualizado una gran cantidad de eventos y sucesos dentro de la escritura que nos permiten comprenderla mejor. No son inventos, simplemente es ponerle nombre característico a una enseñanza general. Hay otro versículo muy interesante que es en el libro del Apocalipsis 21-27. Aquí dice lo siguiente: no entrará nada manchado en el cielo, nada impuro. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco en esto, nos daremos cuenta de que hay dos formas de entenderlo. La primera es entender de que los méritos de Cristo ya nos quitan totalmente la impureza. Suena lógico y en cierto sentido es verdadero, nos quitan la impureza de la culpa, pero no significa que nos quiten la impureza de nuestra propia naturaleza. Y es aquí a lo que quiero llegar. Nosotros, como seres humanos, somos imperfectos. No somos perfectos. Esta sentencia del Apocalipsis va en concordancia con otra donde dice nuestro Señor Jesucristo: sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Pero tenemos un problema: nosotros no podemos perfeccionarnos a nosotros mismos. Y pensar que la perfección viene dada solo por la gracia de Dios, y no por nuestros propios méritos, y no por nuestro propio esfuerzo y trabajo en aras de esta perfección, significa entonces hacer de la salvación de Dios algo exclusivo, excluyéndonos incluso a nosotros mismos de nuestra propia salvación. Y es ahí donde la justicia ya no concuerda, ya no puede haber un sentido de justicia si tú no tienes un proceso de autoperfección. Cuando hablo de autoperfección no es que lo hagas por ti mismo, obviamente necesitamos la gracia de Dios, siempre será necesaria la gracia de Dios, pero sí implica que tú tengas que pasar por un proceso de perfección, de conversión, como le decía nuestro Señor Jesucristo. Conviértete, cambia lo que eres, vete perfeccionando con las acciones. Ese proceso. Sabemos que en este mundo es imperfecto. Nadie puede lograr perfeccionarse en este mundo. Por lo menos no de manera general. Sabemos que las personas que han vivido el martirio y han verdaderamente vivido las virtudes de una forma heroica podrían alcanzar la salvación directa sin la necesidad del purgatorio. Entonces, cuando nosotros sabemos que nosotros, por nuestra propia naturaleza caída, se nos exige la perfección, sabemos que de manera natural esto es imposible. Necesitamos la ayuda de Dios, obviamente. Pero la ayuda de Dios viene dada en un proceso de perfeccionamiento. Un proceso en el cual tú tienes que convertirte en algo que no eres. Y eso es ser un verdadero santo. Hay otro versículo en la Biblia que también es muy interesante analizarlo. Y esto está en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 32, y dice lo siguiente: al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Muchos de nosotros católicos hemos interpretado esto de una manera, vamos a ponerlo así, un poco acomodada a la existencia del purgatorio. Y no es que esté mal, está bien. Nos ayuda a comprender también lo que significa el purgatorio. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de dos tipos de pecados diferentes. Unos que sí son perdonados y otros que no son perdonados. Mucha gente pregunta: ¿qué es eso de los pecados contra el Espíritu Santo? Lo resumo de una manera muy sencilla. Las ofensas al Espíritu Santo implica el rechazo al perdón de Dios. Cuando alguien te pregunte cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo, básicamente son aquellos por los que tú no pides perdón. Así de sencillo. Entonces, aquí lo importante de este versículo con relación al tema del purgatorio es de que nuestro Señor dice: no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. ¿Quiere decir entonces que en la otra vida sí existe algún perdón de los pecados? Nosotros podemos inferir que sí, porque si no sería absurdo esta forma de hablar de nuestro Señor. Hay algunos teólogos que dicen que esto no significa que haya perdón de los pecados en el futuro, simplemente es una expresión de nuestro Señor Jesucristo para decir de que nunca serán perdonados los pecados contra el Espíritu Santo. Pero
quiero pensar que la estructura del lenguaje que utiliza nuestro Señor Jesucristo tiene ese doble sentido, que también quiere inferir de que puede existir algún proceso de enmienda y de perdón en el futuro, es decir, después de la muerte. Y suena razonable para darle un poco más de concordancia a este texto. Esta parte de que se habla del perdón de los pecados en otra vida tiene relación a la doble dimensión del pecado. Recordemos esto, y esto es parte esencial para entender al purgatorio. Cada vez que nosotros cometemos un pecado, se viene unido dos grandes conceptos a nuestro acto pecaminoso. El primero es la culpa, es decir, el hecho de que tú, libre y voluntariamente, sabiendo que algo era malo, decidiste hacerlo. Esa es tu culpa, tu rechazo formal a la gracia divina. Esa es la culpa. Y por haber cometido un pecado, un acto malo, un acto indebido, implica también una pena. Estos son los dos niveles que tiene todo pecado, una culpa y una pena. Cuando nosotros vamos al confesionario, el sacerdote nos da las palabras de absolución, significa que nos quita la culpa. Pero la pena ahí sigue. Inclusive el sacerdote mismo te dice, te dejo de penitencia que hagas esto, esto y esto. Es parte de enmendar la pena. La culpa ya te la quitó. Ya no eres culpable ante Dios. Se restituye la relación con Dios, sí, pero eso no significa que hayas enmendado la gravedad de tu pecado. Tú tienes la obligación de resarcir el daño causado, no solo en ti, sino en las otras personas. Y otra cosa importante, la penitencia viene a ser un ayudante a la tercera característica de la confesión, que es el propósito de enmienda. Tú, para que puedas comprender la gravedad del acto que cometiste y puedas en un momento dado reflexionar sobre la posibilidad, la promesa que acabas de hacer de no volverlo a cometer, viene la penitencia. Es muy sencillo y lo vemos con los niños. Cuando los niños hacen algo malo, les das un castigo para que aprendan que no lo deben de volver a hacer. Ellos asocian que un acto lleva una pena. Por lo tanto, evitan volver a cometer el acto porque se han dado cuenta que si hacen eso van a llevar una pena, un castigo. Esa es parte de la penitencia que viene inherente al sacramento de la confesión y es la parte esencial que nos indica que verdaderamente ese pecado que cometimos no debemos de volverlo a cometer. ¿Por qué? Porque hemos vivido una penitencia, una pena, un dolor especial por haberlo cometido. Eso es el sentido normal y lógico de cualquier acto de justicia. Ya sea pecado o sean buenas obras, si tú pecaste tienes culpa, si tú hiciste algo bueno tienes un mérito, si tú pecaste tienes una pena, si tú hiciste algo bueno tienes un mérito, una ganancia. Así de sencillo opera la justicia opera en ese doble sentido. Se rompe una relación, tienes que enmendar la culpa para poder restituir esa relación que se ha roto por causa de un pecado. Entonces, con estos 3 versículos, no voy a ahondar en muchos más, podemos ver que sí existe una realidad del purgatorio, sí existe la realidad de la justicia, de la necesidad de la perfección y de cómo seremos probados por el fuego, aún siendo salvos. No solo los condenados son llevados al fuego. El purgatorio, y se habla de tal forma, hay un fuego purificador, un evento por el cual el ser humano verdaderamente tiene que pasar por el crisol, por el fuego, para perfeccionarse, destruir de su propia naturaleza todo lo que está malo. Hay 2 reflexiones con respecto a las penas que se viven en el purgatorio. La primera es, si pensamos, si creemos que en el purgatorio se limpian algunos pecados, pero hay pecados leves, como les había dicho. Los llamados pecados veniales pueden ser perdonados en el purgatorio, claro que sí. Pero también se limpia de toda la pena adquirida por causa de los pecados cometidos en nuestra vida. Se explica de una manera muy sencilla. Si tú vas y le rompes la taza de café a otra persona, por los motivos que sean, tú le pides perdón, discúlpame, rompí tu taza, perdóname. La otra persona te perdona, claro que sí, te perdona, pero la taza sigue rota. Lo que tienes que hacer ahora es enmendarlo, ir y comprarle una taza nueva para restituir aquello que le dañaste. Suena lógico, ¿verdad? Ese es el purgatorio. La posibilidad de que todas aquellas personas que en gracia de Dios no tuvieron la oportunidad de resarcir o enmendar todo el daño causado a sí mismos
o a sus semejantes a lo largo de su vida, tengan la oportunidad de enmendar todas esas faltas, de perfeccionarse y liberar toda la penitencia debida de los pecados en un lugar llamado purgatorio, que repito, es un tránsito al cielo, no es un tercer estado, es un tránsito al cielo de las personas que han sido salvadas. También hay otro comentario bíblico que es muy importante decirlo, y es como San Pablo en la segunda carta a Timoteo recuerda y pide plegaria de alguna manera por una persona ya fallecida, que es Onesíforo. Y esto es muy interesante. Voy a explicarlo por qué. Y ahorita lo vamos a ver también con los textos de los primeros cristianos. San Pablo recuerda a una persona ya fallecida. ¿Qué sentido tiene esto? Si nosotros comprendemos que todas las almas solo tienen dos destinos, el infierno y el cielo, ¿qué sentido tiene orar por ellas? Si una persona ya está en el cielo, no necesita de nuestras oraciones, ya está salvado, no las necesita. Pero una persona que esté condenada en el infierno, no le van a ser útiles. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene orar por alguien que ya falleció? No tendría ningún sentido si no existiera la conceptualización del purgatorio. Y San Pablo lo deja muy claro al hacer este recuerdo de Onesíforo. Por eso es importante que comprendamos que este purgatorio es parte inherente de la Iglesia, es parte inherente tanto de la misericordia como de la justicia divina. Los primeros padres, los santos de los primeros 4 siglos, hablaron del purgatorio. No es un concepto nuevo, no es un concepto innovador para ellos, sino que era parte de sus propias creencias. Ellos lo entendían como ese espacio temporal de purificación. Por ejemplo, tenemos en el año 211 a Tertuliano hablando de esto, diciendo esto: nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos, que está en concordancia con las palabras de San Pablo y Onesíforo. Es decir, cuando Tertuliano hace ofrecimientos y sacrificios por los muertos es porque está considerando esta posibilidad del purgatorio. Para el año 307, por ejemplo, está el escrito de Lactancio, que dice lo siguiente: el justo cuyos pecados permanecieron será atraído por el fuego de la purificación. Purgatorio. Año 386, San Juan Crisóstomo dice: no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo. Sabemos que en el infierno no hay consuelo. Entonces, los del cielo pues tampoco necesitan consuelo, pues sería absurdo. Habla de este tercer estado que es el purgatorio, de este tránsito hacia el cielo. En el año 580, San Gregorio Magno dice: respecto a ciertas faltas ligeras, pecados veniales, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. Aquí, San Gregorio Magno coloca el purgatorio antes del juicio. ¿Sí? Pero como podrán darse cuenta, la creencia del purgatorio es parte inherente de la historia de la Iglesia, de la tradición de la Iglesia. Todos estos padres de la Iglesia estaban muy cercanos a los apóstoles mismos. Por lo tanto, esta creencia no era inventada por ellos. La conocían, sabían perfectamente lo que es el purgatorio. Y les recuerdo, ¿qué es el purgatorio? Es más que un lugar físico. Existe siempre esta controversia si el cielo es un lugar o un estado, si el infierno es un lugar o un estado. En este momento me atrevo a decir que el cielo es un lugar y es un estado, las dos. ¿Por qué? Porque sé que en el cielo existe la materia perfeccionada, etcétera, pero existe la materia. Y es dogma de fe. Está nuestro Señor Jesucristo encarnado en el cielo. María Santísima fue llevada al cielo con cuerpo y alma. Por lo tanto, en el cielo sí hay materia. Entonces, el cielo, yo sí digo, es un lugar y un estado. No como este, obviamente. El purgatorio, lugar o estado, tendemos a pensar más en un estado y no en un lugar porque no se ha dado la resurrección de los muertos. Por lo tanto, aún no podemos hablar propiamente de materia, ¿sí? Pero sí podemos hablar de un lugar y un estado en su sentido espiritual. Sí, se puede hablar de eso. Pero vayamos más allá de estos simples conceptos y llamémosle que es un estado de vida temporal en el que la persona que muere en gracia de Dios, pero imperfectamente purificada, es purificado mediante el fuego o mediante el sacrificio y el sufrimiento para disfrutar plenamente de la presencia de Dios. Es una persona salvada que está viviendo el amor de Dios y la justicia. Hay un ejemplo muy claro en la Sagrada Escritura sobre estos eventos.
No todos las personas santas que van al cielo pasarán por el purgatorio. Y les voy a dar un ejemplo bíblico perfecto, ¿sí? El buen ladrón. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba ahí en la cruz, tenía dos ladrones a los lados, uno a cada lado, Dimas y Gestas. Bueno, uno de ellos le estaba reclamando a nuestro Señor Jesucristo: hey, si tú eres el Hijo de Dios, bájate y sálvanos a nosotros también, ¿no? Y el otro ladrón le contesta: hey, cállate, Jesús es un hombre justo, él no merece lo que está sucediendo aquí. Y viene una frase que hay que tomarle mucha importancia. El buen ladrón dice: nosotros estamos sufriendo una pena de vida por nuestros actos. Inmediatamente después le dice a Jesucristo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Esto es fundamental para entender lo que significa el proceso de purificación y perfección de los seres humanos. El ladrón, con esa simple sentencia de aceptar el sufrimiento de la cruz que estaba viviendo en ese momento, realizó un acto penitencial. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo le responde: te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque la pena de vida la estás viviendo en este mundo y tú lo estás aceptando. Por eso es que me atrevo a decir que no todos pasan por el purgatorio, solo aquellos que no han alcanzado a enmendar sus culpas y sus penas. El ladrón acepta su penitencia, acepta la cruz como una parte inherente de la justicia que le correspondía por sus actos. Por lo tanto, él purga en vida los actos malos que realizó, por lo tanto llega directo al cielo, sin necesidad de purificarse. Pero las personas que mueren sin esta oportunidad de enmendar todas sus faltas, de no vivir la justicia por sus actos, tiene, gracias a la misericordia divina, una oportunidad de vivirla en ese tránsito hacia el cielo. Pero repito, solo las personas que mueren en gracia de Dios y que no han alcanzado a enmendar todas sus faltas son los que pasan por el purgatorio. Si tú traes un pecado grave y falleces, lo más probable es que te vayas al infierno. Entonces, no olvidemos, solo las personas santas están en el purgatorio. Comprendemos esto desde una percepción de la justicia. Es justo que tú pagues tus penas. Es justo que tú enmiendes tus actos. No es justo que disfrutes de un premio que no te corresponde. Ya suena diferente, ¿verdad? Porque siempre le hemos hablado de pecados y penas. Pero realmente tú eres merecedor de los méritos de Cristo simplemente por haber dicho: sí quiero estar contigo, Señor. La misericordia divina te lo acepta. Sí, sí puedes participar de los méritos de Cristo con este movimiento de la voluntad. Pero eso no significa que de manera inmediata colocas tu ser en una dimensión de perfección total para estar en la presencia de Dios. Necesitas trabajar por tu salvación, lo dijo San Pablo claramente. Necesitas trabajar con temor y temblor por tu salvación. Eso también implica enmendar tus faltas, vivir las penitencias, ¿sí? No solo hacer actos buenos y ganar un mérito, claro que sí, por supuesto, pero también significa enmendar lo malo que has hecho, convertirte. Ese es el verdadero proceso de la conversión, hacer un cambio trascendental en tu propia vida. Quiero aclarar esto también porque es muy importante conocerlo. La creencia del purgatorio no nace con la Iglesia Católica, incluso es anterior a la Iglesia. Los judíos tienen un rito llamado Kippur, que básicamente es una oración, es unos eventos en los cuales se realizan por los muertos, como los vivos realizan un acto de enmienda y oración por los muertos. No, vaya, lo que quiero explicar con esto es de que antes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo ya se creía en un proceso de purificación en las escuelas judías. El concepto de purgatorio es antes de Cristo. Desde antes viene, y lo podemos ver, por ejemplo, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 2, el versículo 40 al 46. Está muy largo, no lo voy a leer, pero básicamente lo que se dice ahí es que después de unas batallas y de unas guerras, Judas Macabeo, no Judas Iscariote, Judas Macabeo hace una colecta y con ese dinero se realizan una ofrenda al templo de Jerusalén para que aquellos que murieron en el combate de forma piadosa alcancen una mejor resurrección.
Es decir, está haciendo un ofrecimiento de algo en el tiempo por aquellos que ya han fallecido, para que tengan una mejor resurrección. Habla entonces de que mis actos personales en este mundo funcionan también en la vida siguiente y puedo ofrecerlo por los demás. Lo que nosotros conocemos como la comunión de los santos, que es un concepto completamente católico. Entonces ya existía desde antes de Cristo el concepto de este proceso de purificación, proceso purgante, y en el cual tú desde este mundo puedes participar en ellos. Los judíos le llaman también el rito del Kippur, donde ellos oran y hacen de alguna manera sacrificios por aquellos que han muerto. Tenemos un escrito del siglo I, no católico, sino judío, que dice lo siguiente. Quiero que pongan mucha atención con lo que dice. Es un texto rabínico. Dice que hay en el juicio de Dios, 3 categorías de hombres. Unos son para la vida eterna, otros para la vergüenza y el oprobio eterno, los condenados, y los medianos. Hay un tercer tipo de hombres, los medianos. Descienden al Genema. Recordemos que el Genema es donde quemaban toda la basura. Es una imagen tipo del infierno, para ser estrujados y purificados. Y luego suben ya, que son curados. Está hablando del purgatorio. Texto rabínico del siglo I. Por eso nos damos cuenta entonces que la creencia del purgatorio es anterior incluso a la revelación dada por nuestro Señor Jesucristo. Es parte de toda la teología que surge de la revelación divina. Pero una de las ideas más importantes que debemos de tener con respecto al purgatorio es de que la doctrina católica verdaderamente nos coloca en la realidad de un lugar que implica parte del proceso purificante del ser humano, parte del proceso de la conversión. Sabemos perfectamente que la justificación, que implica una necesidad de la participación personal del ser humano para adherirse o ser adherente a estos méritos de Cristo, también tienen consecuencias penales. Con esto que estoy hablando de esto, sabemos perfectamente que para Dios la justicia es parte esencial de su esencia. La justicia viene de la esencia divina, no al revés. Y como parte de la justicia, Dios deja de manifiesto en toda la Escritura y en todos los eventos, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, ese sentido de justicia por el cual las personas, por muy santas que sean, tienen que pasar por un proceso de perfeccionamiento, de purificación, de ser méritos, pero también de despojarse de las penas debidas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con el caso del rey David, que comete muchos pecados. Dios los perdona, sí, pero no lo exime de vivir el castigo por sus pecados. Y como les decía al principio, es imposible para nosotros ser perfectos. No existe dentro de la naturaleza el concepto de perfección. Somos perfectibles, sí. Y parte de esa acción de irse haciendo perfectos es donde entra la idea del purgatorio. Sabemos que nosotros no somos perfectos, y que desde nuestra imperfección podemos unirnos a los méritos de Cristo, que sí es perfecto como su Padre es perfecto. Eso es lo que habla de la misericordia. Pero el cómo te adhieres tú a esos méritos de Cristo es donde se refiere la justicia. Es ahí donde participa la justicia divina. Tú tienes la necesidad de trabajar incesantemente para mantenerte unido a esos méritos de Cristo, perfeccionarte. Este proceso de perfección requiere un trabajo, un proceso personal, un esfuerzo personal, no por tus méritos propios, no, sabemos que es con la ayuda de la gracia de Dios, lo sabemos, lo repito y lo repetiré cuantas veces sea necesario, ¿sí? Pero cuando tú realmente te adhieres a la gracia divina, no significa que ya estás perfeccionado, completo, lleno, no, tienes que trabajarle, ¿sí? No solo mantenerte en la gracia, sino crear esos méritos necesarios ante los ojos de Dios, de crear esos sacrificios dignos ante los ojos de Dios, como le dice San Pedro en su segunda carta. Tenemos entonces que adherirnos a Dios como un acto de la voluntad, de la inteligencia, claro que sí, pero no es un acto único, acabado en la simple decisión, no termina ahí. La decisión simplemente es el inicio del proceso, y eso lo podemos ver en la misma encarnación de nuestro Señor Jesucristo con María. Ella dijo, sí, hágase en mí según tu palabra. Pero eso no fue la finalización de la vida de María, el culmen de la vida de María, no. Fue el inicio
de todo este trabajo que ella como madre tuvo que realizar para que su hijo no solo creciera, estuviera fuerte, pudiera alcanzar la edad adulta y pudiera cumplir con su objetivo, con los méritos de la salvación, sino que María participa de todo eso. Es decir, el proceso, el acto de decirle sí a Dios no te acaba en ese momento. Solo es el primer paso en tu propio proceso de perfección. Cuando tú no puedes lograr estos objetivos por la misma naturaleza mortal de nosotros, Dios te permite vivir este proceso de purificación en algo que llamamos el purgatorio. Sabemos que en el purgatorio hay sufrimiento y pena. Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Por qué pena y sufrimiento? Primero que nada porque debemos de partir de la realidad de que en el purgatorio tú no estás en la presencia de Dios. Este simple hecho para un alma que ya no tiene fe, porque ya está verdaderamente segura, ya tiene la certeza de que Dios existe y de que ya está en su presencia y se da cuenta de lo que es Dios y sabe que no puede estar aún unido a Él, eso ya es parte del sufrimiento. El saberse separado de Dios y que tiene que pasar un proceso de purificación. Sabemos que hay sufrimiento, no sabemos realmente cuáles son las características de las penas o de los sufrimientos. No lo sabemos. No tenemos un mapa del purgatorio, ni cuáles son las penas que existen en el purgatorio. No lo sabemos. Pero sí sabemos, y es parte de la controversia que existe, incluso con los griegos en los distintos concilios que han existido después del siglo XII, como concilio del siglo XV, del siglo XVI, es, ¿hay o no hay fuego? Y la resolución es sí, sí hay fuego, porque tal cual lo señala la Escritura, un fuego purificador. ¿Cómo es ese fuego? No lo sabemos, pero sí lo existe. Un fuego espiritual le llamamos. ¿Okay? Hay otro testimonio histórico que a mí me gusta mucho, y fue encontrado dentro de una catacumba, ahí donde enterraban los muertos los romanos. Y es el epitafio de Aversio, así se llama esta persona, Aversio. Esta persona, al morir, se le escribió en su tumba, en su lápida, dice: quien comprende y está de acuerdo con estas cosas, o sea, está hablando de la fe católica, ruegue por Aversio. Es decir, están pidiendo oraciones por esta persona. Y repito, si está en el cielo no las necesita, si está en el infierno, mucho menos, pues ya está condenado, serían inútiles, pero él pide oraciones, porque sabe perfectamente que la iglesia, como comunidad de santos, pueden hacer méritos dignos ante los ojos de Dios por uno mismo y por los demás, especialmente por las personas que están en el purgatorio. Bueno, es importante que al purgatorio no lo veamos como un infierno temporal. No. Hay una distinción esencial entre el purgatorio y el infierno, y es la esperanza. Las personas en el purgatorio tienen esperanza, en el infierno no. No sabemos, como les digo, la naturaleza de las penas que se viven en el purgatorio, pero sabemos que es un verdadero proceso tanto de purificación y de madurez de la persona, un proceso de madurez de la naturaleza humana, un cierto coeficiente de sufrimiento presente ya en la propia conciencia de nuestra imperfección. ¿Qué significa esto? Nosotros mismos nos damos cuenta que necesitamos de esta perfección para estar ante Dios. Por eso Dante lo escribió en la Divina Comedia y lo dijo, es un movimiento propio de la voluntad, del pasar por el purgatorio, porque de manera consciente y verdaderamente intelectual, lógica, comprendemos que somos imperfectos. Y como conocemos ya, tenemos la certeza del premio, que es Dios, queremos pasar por este proceso de purificación de manera personal y de manera voluntaria, porque lo necesitamos para llegar a ese encuentro con Dios, porque va acompañado por un sincero anhelo de perfeccionamiento y de santidad. Sabemos que el pecado crea una situación de desorden, que es lo más terrible. El pecado nos desordena en el camino hacia Dios. Por lo tanto, este desorden no solo impacta a mi alma, sino que también impacta mis relaciones interpersonales, tanto con Dios como con otras personas. Es necesaria la recuperación de esta relación interpersonal y volverla a crear. En el sacramento de la confesión nosotros restituimos la relación, pero no significa que se haya restituido la confianza. Muy sencillo, tú le mientes a alguien, le pides perdón y te perdona, pero ya no te confía en ti. Tienes que volverte a ganar su confianza, es parte de este proceso. Y el problema muchas veces está en que los conceptos de purificación y expiación los vemos como algo malo. Siempre que oímos la palabra castigo pensamos que es algo malo. Y no,
El castigo es parte de la justicia, por lo tanto tiene un elemento de bondad, que es la corrección. Es decir, es un ejercicio sensible de la perfección de un acto y es completamente ético. En pocas palabras, el castigo no es en esencia algo malo. Lo malo es lo que provocó que tuvieras un castigo, eso sí, pero el castigo inherentemente no es algo malo. Debemos de dejar de ver al castigo como parte de la maldad, no. Como parte de la maldad es que nos hayamos ganado un castigo, eso sí, pero el castigo en sí mismo es parte del amor, es parte de la caridad, por lo tanto es bueno. Es parte de la esencia misma de la justicia, la corrección. Por lo tanto, debemos de ver al purgatorio no como algo malo, sino como algo verdaderamente bueno. Me estoy perfeccionando porque Dios quiere que esté en su presencia. Sabe que soy imperfecto y que no alcancé a perfeccionarme en la totalidad en este mundo. Por eso Él me acepta en el cielo a través de un proceso espiritual de purificación. Los protestantes dicen que es imposible que exista el purgatorio porque sería negar la salvación, los méritos de la salvación de Cristo. Pues es todo lo contrario. Rechazar la idea del purgatorio o de la enmienda purificante de las penas implica negar que el ser humano participe en su propia salvación, como nos lo pide San Pablo. Implica negar el mérito de la conversión humana, el fiat. Implica también negar el sentido de justicia y nos envuelve en un falso sentido de misericordia. Todo esto viene a negar la existencia del purgatorio, viene a destruir lo que verdaderamente significa el amor de Dios y la justicia divina. Debemos de rechazar todas estas ideas que quieren liberar al ser humano de su sacrificio, de su esfuerzo, de su trabajo. Quieren colocarlos en una comodidad teológica que basta simplemente decir sí creo Señor para ya estar salvados. Eso nos pone en la pereza espiritual total. Porque si yo ya me creo salvado, ¿qué necesidad tengo de hacer muchos más méritos? Basta con que haga algunos cuantos y listo. Al cabo ya estoy salvado. Niega por completo todo lo que significa el proceso y la naturaleza misma de la perfección del ser humano para ser verdaderamente perfectos ante su presencia. Por el contrario, la verdad del purgatorio supone que el hombre no se limita solo a ser salvado, lo cual es maravilloso, sino que también el ser humano participa de esta salvación. No por sus méritos propios, ya lo sabemos, por los méritos de Cristo, lo repito, pero sí participas de tu salvación. No significa que Dios vino, te salvó y ya, no, tú tienes que participar de ella, trabajar por ella, esforzarte en ella, perseverar en ella, todo esto son palabras bíblicas. Si la purificación le es necesaria, te tiene que consistir no solo en un ser purificado, sino también en el proceso personal de purificarte. ¿Qué quiero decir con esto? La salvación no solo te hace puro, sino que tú también tienes que trabajar para purificarte. Eso es lo que nosotros le llamamos conversión. Lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo, conviértete y cree en el Evangelio. Cuando nos ponemos ceniza, tú tienes que esforzarte en el proceso de transformar tu propia vida, tu esencia, tu forma de pensar, tus actitudes, tus sentimientos, tus acciones, tus inquietudes, tus apetencias. Todo tiene que estar dirigido a Dios. Y eso te requiere un esfuerzo, un proceso, un cambio en ti. Es parte del proceso de purificación que se vive desde este mundo y que puede darse continuidad en el otro a través de la gracia divina. Eso es el purgatorio, el que te permite Dios por amor que tú logres perfeccionarte en todas aquellas imperfecciones que no lograste cubrir en esta vida. Eso es el purgatorio, es parte de la misericordia divina. Sabemos que la decisión de la persona humana construye su destino. Tu fiat delimita tu destino. Quiero llegar con Dios, en eso va tu fiat. Sí, es decir, tus decisiones en vida trazan tu destino, claro que sí, pero no tiene por qué alcanzar a todos los estratos de tu ser. Es decir, el que yo intelectualmente diga, sí quiero estar con Dios, pero no he domado las apetencias del corazón, mi decisión aún no abarca la multifuncionalidad de mi ser. Todas las dimensiones de mi persona no han sido contagiadas por mi decisión racional. Yo quiero estar con Dios, sí, lo pienso, lo creo y verdaderamente quiero hacerlo. Pero viene todo ese proceso en el cual
Esta decisión que ha trazado mi destino tiende a transformar todo mi ser. Y eso no es en automático, ¿sí? El hombre tiene muchas dimensiones y la simple decisión traza tu destino, pero no te hace recorrerlo. Es tu voluntad y la destrucción de tus vicios y la construcción de tus virtudes la que te coloca en el logro de ese destino con la ayuda de la gracia de Dios. Es decir, tu decisión personal de estar con Dios implica tu trabajo personal para verdaderamente ser digno de estar con Dios. No solo tu decisión te salva, sino tus actos. Lo dice el apóstol Santiago claramente. El hombre es salvado no solo por la fe, también por sus obras, porque implica que mis decisiones están corroboradas por mis acciones. Significa que mi persona verdaderamente se ha convertido a Dios, se ha verdaderamente perfeccionado en muchos de sus sentidos. Eso es lo que verdaderamente significa la conversión, eso es lo que verdaderamente significa ser santo. No simplemente tomar una decisión, sino transformar todo mi ser. Mis decisiones abarcan al intelecto y poco a poco deben abarcar todas las dimensiones de mi propio ser. La salvación está dada a la persona, no solo a las decisiones de la persona. Por lo tanto, para que tú llegues al cielo, tienes que llegar como persona, perfeccionado en todas las dimensiones de tu esencia humana, no solo en tu facultad racional, no solo en una simple decisión. Sabemos entonces que gracias a la paciencia y el amor de Dios es que sale al encuentro de estas personas que tuvieron estos movimientos tanto intelectual como de la voluntad, que involucran a todo su ser y todas las dimensiones de su ser, que quieren ir a su encuentro, pero que no son perfectos en sí mismos. Nuestro Señor Jesucristo sale nuevamente a su encuentro. Y eso también implica el purgatorio. Es esa preparación en la cual Dios te prepara el camino de autoperfección a través de las penas purgantes y purificantes para que puedas tener un verdadero y pleno encuentro con Dios en el cielo y pases verdaderamente a disfrutar de la visión beatífica. Con esto concluyo el programa. Espero que les haya gustado. Es un tema muy complejo, extenso en su gran mayoría, pero que era importante que conocieran que existen los testimonios bíblicos, los testimonios de los padres de la iglesia. Existe dentro de la misma liturgia la oración por las almas purgantes, que existe la misma creencia de los fieles a lo largo de la historia en el purgatorio y sobre todo también que la reflexión teológica nos habla de cómo el amor de Dios y su justicia participan también en la perfección del ser humano en este y en el otro mundo. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me hayan acompañado el día de hoy. Suscríbanse a mi canal de YouTube, participen también de la página de Facebook, intégrense a nuestras redes sociales, pueden hacer todos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, estamos ahí para servirles. No me queda más que despedirme, agradecerles su presencia, les pido sus oraciones, les prometo que cuentan con las mías. Gracias y hasta la próxima.